La Casa de los Perros en Querétaro. La ciudad de Querétaro guarda historias que respiran entre sus callejones empedrados y balcones de hierro forjado. Entre todas ellas, ninguna es tan inquietante como la de la llamada Casa de los Perros. Se levanta en el corazón del centro histórico, donde las sombras parecen quedarse más tiempo del debido. Su fachada colonial, de muros gruesos y ventanas altas, está coronada por figuras de perros de piedra que vigilan en silencio. Los habitantes más antiguos aseguran que esas esculturas no siempre estuvieron ahí. Cuentan que fueron colocadas después de una tragedia que marcó el destino de la vivienda. En el siglo XVIII, cuando la ciudad florecía bajo la Nueva España, la casa pertenecía a una familia adinerada. El patriarca era un hombre reservado, obsesionado con la seguridad y la lealtad. Amaba a sus perros más que a muchos de sus semejantes. Los vecinos murmuraban que aquellos animales eran entrenados para proteger algo más que la propiedad. Se decía que el hombre escondía un secreto entre los muros. Una noche, los ladridos rompieron el silencio con una intensidad desconocida. Al amanecer, la casa permanecía cerrada, pero algo había cambiado. La familia no volvió a ser vista en público durante semanas. Cuando finalmente las puertas se abrieron, solo quedaban sirvientes aterrados y un aire pesado. Los rumores crecieron como enredaderas en los balcones. Algunos aseguraban que el patriarca había descubierto una traición. Otros afirmaban que la desgracia vino de fuera, atraída por la envidia. Lo cierto es que poco después, la familia abandonó la casa sin explicación. Los perros, sin embargo, permanecieron. Durante días, sus aullidos resonaron por las calles cercanas, hasta que una madrugada todo quedó en silencio. Cuando los vecinos se atrevieron a entrar, encontraron la casa vacía. Los animales habían desaparecido. En el patio central, solo quedaban marcas en la tierra y un olor extraño que nadie supo describir. Las autoridades de la época cerraron el caso sin dar detalles. El tiempo pasó, y nuevos dueños ocuparon la propiedad, pero ninguno logró quedarse demasiado tiempo. Las noches estaban llenas de pasos que no correspondían a ningún habitante. Puertas que se abrían solas y susurros en habitaciones cerradas mantenían a todos en vilo. Los más sensibles juraban escuchar jadeos en la oscuridad. Decían que en la Esati, bajo la luna, se veían siluetas cuadrúpedas recortadas contra el cielo. Las esculturas de piedra parecían observar con una atención inquietante. Cada nuevo propietario intentaba ignorar las historias. Algunos remodelaron, otros reforzaron muros y ventanas. Pero los sonidos regresaban, persistentes. Un comerciante que habitó la casa a finales del siglo XIX relató que sus hijos hablaban con perros invisibles. Aseguraban que jugaban en el patio cuando nadie más los veía. El hombre decidió marcharse cuando una noche escuchó gruñidos detrás de la puerta de su dormitorio. No encontró nada al revisar, pero el miedo fue suficiente. Décadas después, durante la Revolución, la casa fue utilizada como refugio temporal. Soldados aseguraron haber visto ojos brillando en los corredores oscuros. Nadie quiso quedarse de guardia en solitario. Los relatos se mezclaron con la leyenda. Algunos comenzaron a creer que los perros eran guardianes de un tesoro oculto. Otros decían que protegían el espíritu atormentado del antiguo dueño. Las esculturas fueron reforzadas y restauradas. Sus miradas pétreas parecían más intensas con cada intervención. En los años 20, una familia intentó convertir la casa en pensión. Los huéspedes se quejaban de ladridos en mitad de la noche. Un viajero afirmó que algo rozó su mano mientras dormía. Cuando encendió la vela, no había nada allí. El negocio fracasó en menos de un año. La casa volvió a quedar vacía. El polvo cubrió los mosaicos y la humedad trepó por las paredes. Aún así, los vecinos evitaban pasar frente a ella al anochecer. Decían que los perros de piedra proyectaban sombras que no coincidían con su forma. Un historiador local intentó documentar el origen de la leyenda. Revisó archivos y cartas antiguas. Encontró menciones de disputas familiares y una herencia conflictiva, pero ninguna prueba concreta de la tragedia. Eso no detuvo los rumores. Con el paso del tiempo, la casa fue integrada al patrimonio cultural de la ciudad. Turistas curiosos comenzaron a acercarse. Guías relataban versiones adornadas de la historia. Algunos visitantes afirmaban sentir un frío repentino al cruzar el umbral. Otros captaban en fotografías formas inexplicables. Las redes sociales amplificaron la fama del lugar. La Casa de los Perros se convirtió en parada obligada para quienes buscan lo inexplicable. En noches de luna llena, los relatos parecen cobrar nueva vida. Hay quienes aseguran escuchar cadenas arrastrándose suavemente. Otros dicen distinguir respiraciones profundas detrás de los muros. Un vigilante nocturno contó que una figura canina se sentó frente a él.
Parpadeó y la aparición se desvaneció. Nunca volvió a trabajar allí. A pesar de todo, la casa sigue en pie. Sus muros han resistido siglos de historia. Las esculturas continúan observando la calle, como si aguardaran algo. Los expertos en arquitectura destacan su valor colonial, pero incluso ellos reconocen la atmósfera particular del lugar. Es una mezcla de belleza y desasosiego, de pasado y misterio. Los queretanos más escépticos sonríen ante la leyenda, atribuyen los sonidos al viento y la imaginación. Sin embargo, evitan quedarse demasiado tiempo frente a la fachada, por si acaso, porque en una ciudad donde la historia late en cada esquina, hay relatos que prefieren no desafiar. La casa de los perros permanece como testigo mudo de generaciones, y cada noche, cuando la ciudad se aquieta, algunos creen escuchar un eco lejano, un eco que recuerda que hay historias que nunca se marchan del todo, y que, quizá, aún hay guardianes vigilando desde la pinambre. La restauración más reciente de la Casa de los Perros comenzó con entusiasmo y promesas de modernidad. Un grupo de inversionistas decidió convertirla en un pequeño centro cultural que celebrara la historia de Querétaro. La idea era llenar sus habitaciones de arte, música y visitas guiadas nocturnas. Los arquitectos estudiaron cada muro con respeto, conscientes del peso del pasado. Durante las primeras semanas, todo pareció transcurrir sin incidentes. Los trabajadores retiraron capas de pintura antigua y descubrieron detalles originales ocultos por décadas. Bajo una viga del techo apareció una inscripción casi borrada. Nadie logró descifrarla por completo, pero mencionaba lealtad y silencio. Esa misma noche, uno de los obreros juró haber escuchado pasos rápidos sobre la Esati. Pensó que era algún compañero, aunque todos ya se habían marchado. Al día siguiente, encontraron huellas de polvo en el suelo recién limpiado. No eran de botas ni zapatos, parecían marcas pequeñas y alargadas. El capataz decidió no comentar nada para evitar rumores. Sin embargo, el ambiente comenzó a tensarse. Las herramientas cambiaban de lugar sin explicación. Las puertas se cerraban con golpes secos, incluso cuando no había viento. Un electricista afirmó que algo rozó su pierna mientras revisaba el cableado. Se negó a continuar trabajando en el patio central. Los inversionistas atribuyeron los sucesos al estrés y la sugestión. Querían inaugurar antes del aniversario de la fundación de la ciudad. La presión aumentaba conforme se acercaba la fecha. Una tarde, mientras limpiaban una habitación del segundo piso, hallaron un compartimento oculto tras un muro falso. Dentro solo había restos de tela y un viejo collar de perro cubierto de polvo. El hallazgo fue recibido con nerviosismo. Algunos lo consideraron una prueba más de la leyenda, otros lo vieron como simple coincidencia. El collar fue colocado en una vitrine como parte de la futura exhibición. Esa noche, las cámaras de seguridad registraron una anomalía. Durante unos segundos, la imagen del patio mostró una sombra moviéndose en círculos. No había nadie físicamente allí. Los técnicos revisaron el equipo sin encontrar fallas. Las grabaciones se viralizaron entre el personal. El miedo comenzó a reemplazar el entusiasmo inicial. A pesar de todo, la inauguración se llevó a cabo. Vecinos y turistas llenaron el lugar con curiosidad. Las esculturas de los perros parecían observar la multitud con severidad pétrea. Un guía narraba la historia con voz solemne. Mientras hablaba, un aullido lejano interrumpió su relato. Algunos pensaron que provenía de la calle, pero en el exterior no había ningún animal. El sonido resonó entre los muros y se desvaneció. El público guardó silencio incómodo. La visita continuó, aunque con menos risas. Durante las semanas siguientes, el centro cultural atrajo atención mediática. Programaron recorridos nocturnos para los más valientes. En uno de ellos, una visitante afirmó sentir que algo caminaba a su lado. Dijo percibir un calor extraño, como la presencia de un cuerpo cercano. Otra persona aseguró haber escuchado un suspiro profundo en la escalera. Las historias se multiplicaron. Algunos acudían buscando experiencias paranormales, otros deseaban desmentirlas. Un investigador independiente pidió permiso para pasar una noche completa en la casa. Instaló sensores de movimiento y grabadoras de audio. A la medianoche, los aparatos comenzaron a registrar sonidos rítmicos. Eran pasos ligeros, repetidos, que recorrían el patio. El investigador mantuvo la calma, siguió el sonido hasta la fuente aparente. No encontró nada visible, pero en el centro del patio, el collar expuesto en la vitrina apareció fuera de su lugar. Estaba sobre la fuente seca. Nadie supo cómo llegó allí. Las cerraduras no mostraban señales de manipulación. El hecho provocó que varios empleados renunciaran. Los inversionistas debatieron cerrar temporalmente. Sin embargo, la fama del lugar seguía creciendo.
La Casa de los Perros se convirtió en símbolo de misterio dentro de la ciudad. Algunos artistas aprovecharon la atmósfera para montar exposiciones temáticas. Uno de ellos pintó figuras caninas difusas que parecían emerger de la oscuridad. La noche de la presentación, las luces parpadearon varias veces. Un cuadro cayó sin motivo aparente. El artista abandonó el proyecto días después. Los vecinos comentaban que la casa no deseaba ser transformada, que algo en su interior reclamaba respeto. Un anciano del barrio recordó historias contadas por su abuelo. Decía que los perros no protegían riquezas materiales, sino un pacto que implicaba silencio eterno. Desde entonces, cada nuevo visitante siente que entra en un espacio que observa de vuelta. La restauración devolvió belleza a los muros, pero también despertó memorias antiguas. Y cuando el sol se oculta tras los tejados de Querétaro, las esculturas parecen inclinar la cabeza apenas un grado, como si escucharan algo que los demás no pueden oír. Y en el eco de la noche, vuelve ese sonido lejano, un aullido suave, persistente, que recuerda a todos que la historia aún no ha terminado. La popularidad creciente de la Casa de los Perros transformó el ambiente del centro histórico de Querétaro. Los recorridos nocturnos comenzaron a agotarse con semanas de anticipación. Algunos visitantes llegaban convencidos de que nada ocurriría, otros entraban con el corazón acelerado y la mirada inquieta. Entre ellos estaba Mariana, una estudiante de historia fascinada por las leyendas coloniales. Había leído todo lo disponible sobre la antigua familia propietaria. Quería separar la realidad de la superstición. La noche que asistió al recorrido, el aire estaba más frío de lo habitual. El guía relató los sucesos conocidos con voz grave y pausada. Las esculturas de los perros parecían proyectar sombras más largas bajo la luz amarillenta. Mariana notó que una de las figuras tenía una grieta reciente en el hocico. Se acercó para observarla mejor. Sintió un leve cosquilleo en la palma de la mano cuando rozó la piedra. Retiró los dedos de inmediato. Pensó que era sugestión. El grupo avanzó hacia el patio central. Allí, el eco de los pasos siempre sonaba más fuerte, como si el suelo respondiera. El guía pidió silencio absoluto durante unos segundos. En ese instante, un sonido sutil atravesó el espacio. No era exactamente un ladrido, tampoco un simple crujido de madera. Era algo intermedio, una vibración grave que parecía desplazarse alrededor del grupo. Una mujer se llevó la mano al pecho. Un hombre soltó una risa nerviosa. Mariana sintió que el sonido pasaba junto a ella, como una presencia invisible. Cuando terminó el recorrido, decidió quedarse un poco más. Pidió permiso para revisar los archivos históricos que el Centro Cultural conservaba. Le permitieron consultar copias digitales en una sala lateral. Mientras leía cartas antiguas, encontró una referencia distinta a las versiones populares. Un documento mencionaba que el patriarca había realizado un juramento ante testigos. No hablaba de tesoros, ni de traiciones. Hablaba de proteger algo que no debía salir a la luz. Mariana anotó cada detalle. El texto terminaba abruptamente, como si faltaran páginas. En ese momento, escuchó pasos en el corredor. Asumió que era algún empleado, pero cuando miró por la puerta entreabierta, el pasillo estaba vacío. Las luces parpadearon apenas un segundo. La pantalla de la computadora mostró interferencias. Luego volvió a la normalidad. Respiró hondo y continuó leyendo. Descubrió que, tras la desaparición de la familia original, se organizó una ceremonia privada en la casa. No había detalles claros, solo menciones a figuras caninas talladas y promesas de vigilancia eterna. Un golpe seco resonó en el piso superior. Mariana se levantó sobresaltada. Sabía que ya no había visitantes. Tomó su teléfono y activó la linterna. Subió lentamente la escalera de madera. Cada escalón crujía bajo su peso. El segundo piso parecía más oscuro que antes. Al llegar al corredor, percibió un olor leve a tierra húmeda. No era desagradable, pero si fuera de lugar. Caminó hasta la habitación donde se exhibía el viejo collar. La vitrina estaba intacta. Sin embargo, el objeto ya no se encontraba dentro. En su lugar, había una marca circular en el vidrio empañado, como si algo hubiese respirado muy cerca. El corazón le latía con fuerza. Escuchó entonces un roce detrás de ella. Se giró con rapidez. La linterna iluminó solo paredes y cuadros, pero en el suelo, frente a sus pies, apareció el collar. No cayó desde arriba, simplemente estaba allí. Mariana retrocedió un paso. Sintió que no estaba sola. Una presión suave, casi protectora, rodeaba el espacio. No percibía amenaza directa, más bien, una advertencia silenciosa. El sonido grave volvió a manifestarse, más cercano esta vez. Parecía provenir del patio.
Descendió con cautela. Al llegar abajo, vio que la puerta principal estaba cerrada. Las esculturas exteriores se distinguían a través del vidrio. Por un instante, creyó ver que una de ellas había cambiado de postura. Parpadeó. Todo seguía igual, pero el ambiente estaba cargado de electricidad. El collar se deslizó suavemente de su mano y cayó al suelo sin que lo soltara conscientemente. Mariana sintió un susurro que no alcanzó a entender. No eran palabras claras. Era una intención, una petición de silencio. El ruido cesó de repente. Las luces dejaron de parpadear. El aire volvió a sentirse común. Recogió el collar y lo devolvió a la vitrine. Esta vez, lo colocó con cuidado y cerró la puerta con llave. Cuando salió de la casa, la noche parecía más profunda. Se detuvo frente a las esculturas. Tuvo la impresión de que algo la observaba con atención, no con hostilidad, sino con expectativa. Mientras caminaba por la calle empedrada, comprendió que la historia no trataba de terror simple, trataba de custodia, de algo que permanecía vigilante. Y aunque había buscado pruebas racionales, sabía que había experimentado algo imposible de explicar del todo. Esa noche soñó con pasos ligeros recorriendo un patio antiguo, con figuras de piedra inclinando la cabeza en señal de reconocimiento, y al despertar, una certeza la acompañó. La casa de los perros no solo guarda secretos, también elige quién puede acercarse a ellos. Y quizá, sin saberlo, ella había sido aceptada como testigo silenciosa de una vigilancia que nunca duerme. La experiencia de Mariana no quedó en un simple recuerdo inquietante. Durante los días siguientes, intentó convencerse de que todo había sido producto de la sugestión. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que la casa de los perros aún esperaba algo más. Volvió al centro cultural con la excusa de continuar su investigación. El director del recinto le permitió acceder nuevamente a los archivos antiguos. Esta vez, Mariana llevó una grabadora, decidida a documentar cualquier anomalía. El ambiente en el interior parecía más denso que la última vez. El eco de sus pasos sonaba diferente, como si el espacio respondiera con un murmullo lejano. Se instaló en una mesa del patio central, colocó la grabadora y comenzó a leer en voz alta fragmentos de las cartas coloniales. Hablaban de vigilancia constante y de pactos sellados en silencio. A medida que pronunciaba las palabras, una corriente de aire recorrió el lugar. Las hojas del archivo se agitaron sin razón visible. Mariana levantó la mirada hacia las esculturas en la esati. Por un segundo, creyó ver que una de ellas tenía los ojos más oscuros que antes. Sacudió la cabeza y continuó. Al caer la tarde, el cielo se tornó gris. La luz natural se filtraba apenas por los ventanales. La grabadora emitió un leve chasquido. Mariana pensó que se había quedado sin batería, pero al revisarla, notó que seguía funcionando. Solo que ahora registraba un sonido constante, un ritmo pausado, como respiración profunda. El aire del patio se volvió más frío. La fuente seca en el centro comenzó a vibrar levemente, no con violencia, sino como si algo invisible caminara alrededor. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún así, no huyó. En lugar de eso, se puso de pie y habló en voz clara. Preguntó qué era lo que se protegía. El sonido grave se intensificó. No era amenazante, era firme, como una advertencia. Las puertas del segundo piso se cerraron al mismo tiempo. El eco retumbó por todo el inmueble. La joven comprendió que estaba cruzando un límite. Recordó el documento incompleto que mencionaba el juramento. Quizá el secreto no debía ser revelado. La grabadora cayó al suelo sin que nadie la tocara. Al recogerla, Mariana vio que la pantalla mostraba una sola palabra grabada: silencio. No la había pronunciado ella. Sintió entonces una presencia detrás de su hombro. No se atrevió a girarse de inmediato. El patio parecía más amplio y más antiguo, como si el tiempo retrocediera. Cuando finalmente volteó, no vio figura alguna, pero en el suelo, junto a la fuente, había huellas frescas marcadas en el polvo. Eran similares a las que describieron los obreros durante la restauración, pequeñas y alargadas. Daban vueltas alrededor del centro, y terminaban justo frente a ella. Mariana respiró con dificultad. Percibió una sensación inesperada. No era miedo, era reconocimiento, como si algo confirmara su presencia y su respeto. El collar en la vitrine comenzó a balancearse suavemente. La cerradura permanecía intacta. El sonido grave se transformó en un suspiro largo. Después, todo se detuvo. Las luces dejaron de parpadear. El aire volvió a su temperatura habitual. Las huellas se desvanecieron lentamente, como polvo arrastrado por el viento. Mariana comprendió que la casa no deseaba ser investigada como un simple fenómeno. Exigía prudencia.
guardó la grabadora y salió al exterior. Las esculturas de piedra permanecían inmóviles, pero ahora les notó una expresión distinta, menos severa, casi vigilante, pero tranquila. Esa noche, la joven revisó el audio en su hogar. Entre los fragmentos de lectura y el sonido de fondo, distinguió algo más. Un murmullo apenas perceptible, varias voces superpuestas que repetían la misma palabra, custodia. Mariana entendió que la leyenda hablaba de protección, no de amenaza. Tal vez el antiguo patriarca no había sido un hombre cruel, sino un guardián. Quizá el pacto no implicaba violencia, sino lealtad eterna. La casa de los perros no estaba embrujada en el sentido tradicional, estaba comprometida con una misión que trascendía generaciones, y cada intento de revelar su núcleo era respondido con advertencias claras. Mariana decidió no publicar todos sus hallazgos, solo compartió fragmentos históricos verificables. Lo demás lo guardó para sí. Sabía que había cruzado un umbral invisible, y que, desde ese momento, formaba parte del círculo silencioso. A veces, al pasar frente a la casa, siente que algo la reconoce. Un sonido leve, casi imperceptible, parece acompañarla unos pasos. Nunca se vuelve para confirmar. No es necesario. Sabe que la vigilancia continúa, que las esculturas siguen firmes en su sitio, y que bajo la piedra y la historia, el pacto permanece intacto, esperando, observando, custodiando lo que jamás debe romperse. Con el paso de los meses, la historia de la Casa de los Perros dejó de ser solo un atractivo turístico y se convirtió en un murmullo constante entre quienes conocían su verdadera profundidad. Mariana continuó su vida universitaria con normalidad aparente. Sin embargo, cada vez que cruzaba el centro histórico de Querétaro, sentía una leve vibración en el pecho. No era temor, era una llamada discreta. Una noche, movida por una intuición difícil de explicar, regresó a la casa poco antes del cierre. Pidió permiso para despedirse del lugar. El director, ya acostumbrado a su interés, accedió sin sospechar nada inusual. El interior estaba en silencio, más silencioso que nunca. Ni siquiera el eco habitual parecía responder. Mariana caminó hasta el patio central. La fuente seca reflejaba la luz de la luna que se filtraba desde lo alto. Las esculturas de los perros en la esati parecían más definidas bajo el brillo plateado. Se detuvo en el centro, cerró los ojos, y habló en voz baja. Dijo que comprendía la custodia, que no pretendía revelar lo que no le pertenecía, que respetaba el pacto. El aire se volvió más denso, pero no opresivo. Era como si el espacio escuchara con atención. Un sonido grave comenzó a rodearla, más claro que antes, más cercano. No provenía de un punto específico. Estaba en todas partes. El collar dentro de la vitrina vibró levemente. Las puertas del segundo piso se abrieron despacio, sin golpes, sin violencia, solo un movimiento suave. Mariana abrió los ojos. Frente a ella, el polvo del patio empezó a desplazarse formando un círculo perfecto. Dentro del círculo, surgieron huellas, una tras otra, avanzaban hacia ella. Se detuvieron a pocos centímetros de sus pies. La joven no retrocedió. Sintió una calidez inesperada envolverla, como la cercanía de un animal fiel apoyando el lomo contra su pierna, una presencia protectora, no visible, pero innegable. El sonido grave se transformó en algo distinto, un eco que parecía contener muchas voces superpuestas. No eran palabras claras, era una sensación compartida, lealtad, vigilancia, permanencia. Mariana comprendió que el pacto seguía activo, que las esculturas no eran simples adornos. Eran símbolos físicos de una promesa intangible, promesa hecha siglos atrás, promesa que aún respiraba entre los muros. De pronto, la temperatura descendió apenas 1 grado. El círculo en el suelo se deshizo lentamente, las huellas se disiparon, el collar dejó de vibrar, las puertas volvieron a cerrarse. Todo regresó a la quietud inicial, pero algo había cambiado. Mariana ya no era solo testigo, había sido reconocida. Al salir a la calle, levantó la vista hacia las figuras de piedra. Por un instante, creyó ver que una inclinaba levemente la cabeza. No fue un movimiento evidente, fue una percepción, una despedida silenciosa. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes extraordinarios. El centro cultural continuó operando. Los visitantes seguían escuchando relatos adornados de misterio. Algunos oían sonidos extraños, otros no percibían nada fuera de lo común. La Casa de los Perros permanecía fiel a su naturaleza selectiva, no se revelaba a cualquiera, solo a quienes comprendían la frontera invisible entre curiosidad y respeto. Con el tiempo, la leyenda evolucionó, ya no hablaba únicamente de tragedias antiguas, hablaba de guardianes, de pactos silenciosos,
de una custodia que no conoce el desgaste del tiempo. Mariana terminó su tesis universitaria con un enfoque distinto. No intentó explicar lo inexplicable. Escribió sobre la importancia de la memoria colectiva, sobre cómo ciertos espacios se convierten en depositarios de promesas históricas. Nunca mencionó lo que vivió aquella última noche, al menos, no con detalles, porque entendió que algunas historias no deben contarse completas. La casa sigue allí, con sus muros gruesos y sus balcones de hierro, con sus esculturas caninas vigilando desde lo alto. Cada atardecer, cuando el cielo se tiñe de naranja sobre Querétaro, las sombras se alargan frente a la fachada, y en la quietud de la noche, algunos transeúntes afirman escuchar un sonido lejano, un eco profundo y constante. No es un ladrido común, es un recordatorio de que la lealtad puede trascender la vida misma, de que los pactos hechos con convicción no se disuelven con los siglos. La casa de los perros no busca asustar, busca proteger, y mientras sus figuras de piedra permanezcan en lo alto, el juramento seguirá intacto, vigilando en silencio, custodiando aquello que nunca debe ser revelado, esperando, paciente, a quien se acerque con respeto, porque en sus muros no habita el horror, habita la promesa eterna de unos guardianes que jamás abandonaron su puesto. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.